Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, sigo con la lectura. Artículo 55. La adjudicación del contrato obligará a los entes públicos y a la persona en quien hubiere recaído a formalizar el documento relativo dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo. Para tal efecto, la oficialidad deberá remitir en un término no mayor a 3 días el fallo respectivo a la Secretaría para la formalización de los contratos respectivos. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior de los entes públicos, podrán, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 43 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%. Si los entes públicos no firmaren el contrato respectivo, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, los entes públicos, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubieran incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacerlo ejecutar por otro, salvo con autorización previa del ente público de que se trate. Podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando los entes públicos señalen específicamente en las bases de la licitación las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante los entes públicos. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del ente público de que se trate. Artículo 56. Fracción primera queda igual. Fracción segunda. Los entes públicos otorgarán, previo dictamen de factibilidad, hasta un 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio. En el supuesto de que el ente público decida otorgarlo, se ajustará a lo previsto en este artículo. Fracción tercera y cuarta queda igual. Fracción quinta. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio fiscal y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, los entes públicos podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el 50% de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio y hasta el 100% del anticipo cuando se trate de trabajos contratados durante el último año de ejercicio de gobierno, vigilando que se encuentre con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra o servicio por ejecutar en el ejercicio de que se trate. En los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los 3 meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato. Y fracción sexta. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 64 de esta ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo, ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio fiscal de que se trate. Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a los entes públicos en un
plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo. El ente público contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento del ente público prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. Artículo 58. El ente público establecerá la residencia de obra o servicio con anterioridad al inicio de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por el ente público, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efecto de pago será autorizada por la residencia de obra del ente público. Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no mayor de 30 días naturales. El contratista presentará la residencia de obra o servicio dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado el ente público en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 5 días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del ente público, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra o servicio de que se trate. Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el ente público, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre los importes no pagados y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente los importes a disposición del contratista. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este reintegrará los importes pagados en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre los importes pagados en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente los importes a disposición del ente público. Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, de ser procedentes, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por los artículos 62 de esta ley. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. Artículo 62. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes. Fracción primera. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, el contratista deberá promoverlo por escrito en un término no mayor de 60 días naturales. Fracción segunda y tercera queda igual. Artículo 63, fracción primera queda igual. Fracción segunda, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor, que reflejen la actualización de los costos de obra pública que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su portal. Cuando los índices que requiera el contratista y los entes públicos no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los entes públicos procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que determina el Comité de Obras Públicas correspondiente. Y fracción tercera queda igual. Artículo 64. Los entes públicos podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley. Los contratos a precio alzado podrán
ser modificado siempre y cuando ocurran circunstancias de orden económico de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes o cuando el recurso autorizado para su ejecución sea comprometido por las mismas. En caso de modificación o reducción, se deberán celebrar los convenios respectivos, mismos que deberán estar soportados con la justificación correspondiente, sin que por ningún motivo se rebase un 25% del monto contratado. Asimismo, dicha ampliación deberá ser presentada a precio unitario, deberán ser acordadas y autorizadas previamente a su pago. Artículo 65. Los entes públicos podrán suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de los entes públicos, en su caso, designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar la temporalidad de esta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Artículo 66. Los entes públicos rescindirán administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisión a que se refiere este artículo seguirá el procedimiento siguiente. Fracción primera. Se iniciará a partir de que el contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes. Y fracción segunda. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá en un plazo no mayor de 10 días hábiles y la resolución que recaiga será comunicada al contratista en un plazo de 5 días posteriores a la resolución. Los entes públicos, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato de la materia de rescisión. Artículo 67. Para la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se considerará lo siguiente. Fracción primera. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables al ente público, esta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Fracción segunda. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, los entes públicos precautoriamente y desde el inicio de la misma se abstendrán de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso se le hayan sido entregados. Fracción tercera. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, los entes públicos pagarán al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Y fracción cuarta, cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, solicitará por escrito al ente público, quien determinará lo conducente dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo. En caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si el ente público no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista. Una vez comunicada por los entes públicos la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, estas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del contratista acta circunstanciada del estado físico en que se encuentra la obra. El contratista estará obligado a devolver a los entes públicos en un plazo de 10 días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiera entregado para la realización de los trabajos. Artículo 69. El contratista comunicará al ente público de que se trate la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que, dentro del
plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, los entes públicos contarán con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien el contratista no acuda con los entes públicos para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, estos procederán a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 días naturales, contando a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, este tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Determinado el saldo total, el ente público pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, debiendo subsanarlos en un plazo no mayor de 30 días naturales, plazo que iniciará a partir de la notificación que por escrito lo realice el ente público. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas a su elección deberán constituir fianza por el equivalente hasta del 10% del monto total ejercido de los trabajos o como se pacte en el contrato, además de presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto de fideicomisos especialmente constituidos para ellos. Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, los entes públicos vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. Artículo 73. Los entes públicos bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida estarán obligadas por conducto del área responsable de su operación a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento y en caso de incumplimiento deberán intervenir el órgano interno de control del ente público para iniciar y substanciar el procedimiento administrativo sancionador respectivo y en su caso se aplicará la Ley de Responsabilidades Administrativas. Artículo 75. Previamente a la ejecución de la obra pública por administración directa, los contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del cual formará parte la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el presupuesto correspondiente. El órgano interno de control respectivo y el comité de obras, previamente a la ejecución de las obras públicas por administración directa, verificarán que las instituciones cuenten con los terrenos, programas de ejecución, utilización de recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción. Artículo 76. La ejecución de los trabajos estará a cargo del ente público respectivo a través de la residencia de obra. Una vez concluida la obra pública por administración directa, se entregará al área responsable de su operación o de su conservación y mantenimiento. Artículo 78. Los entes públicos remitirán a su órgano interno de control en las formas y términos que estos determinen la información relativa a los actos y contratos materia de esta ley. Los entes públicos conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria física y digital de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de 5 años, contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. Presidente, necesito apoyo para la lectura.